Bueno, Guillem, empezamos otro día No más. pasa nada, que no le he dado a grabar. Ahora ya estoy grabando. No, el aplauso. Ah, el aplauso, espera, es verdad, que no Sí, graba el aplauso. quan tu diguis. Quan tu diguis li fotem. Vale, al montador le llevo al segundo aplauso. Bueno, Guillem, otro día más en la Espera, oficina. abierto. Bueno, Guillem, otro día más en la oficina. Como Aquí, cada semana, aquí no fallamos. cada semana, junto con Pera, nuestro DJ, que está ahí en la pecera. Un grande sin Bueno, duda. esta semana hay muchas novedades, entre ellas una que, bueno, queremos explicaros Guillem y yo. Hasta ahora hemos hecho un formato que nos gusta mucho, que es este, el que veréis a día de hoy, pero estamos preparando cosas nuevas. Se vienen cositas, ¿no? Podríamos La decir. frase de se vienen Se cositas vienen es real, cositas. ¿no? O sea, vamos a hacer el formato. Vamos a hacer un formato, o sea, un podcast cada semana, ¿vale? Pero el formato de 3 de 4 va a ser un formato distinto al que estáis acostumbrados, lo que estáis viendo ahora, ¿vale? Va a ser más corto y, bueno, mezclando unas cosillas que ya veréis, que llevamos tiempo preparando y que esperemos que os gusten mucho. Pero de momento no diremos nada más. Hacemos, nada, un pequeño spoiler. Nosotros nos gusta mucho la inversión y las criptos, eso ya lo sabéis. Y además también nos gusta mucho los memes y hacernos unas risas. Al final la inversión hemos visto que es algo muy serio, algo que siempre pues se explica con un rostro de concentración. Y queremos romper un poco con eso. Queremos que aprendáis y aprender también nosotros de vuestras preguntas y de nuestras reflexiones. Pero al mismo tiempo con un poco de broma, ¿no? Mientras lo pasamos bien, ¿no? Que al final Sí. también muchos números, mucho dinero, pero luego siempre tiene que haber una sonrisilla en la cara de la gente, ¿no? Si no, no se disfruta esto, tío. Nosotros nos queremos marcar un poco al estilo Elon Musk, marcando mucho la distancia de, al final, pues, hacer un poco divulgación de gestión financiera, de educación financiera, para la gente joven y para la gente no tan joven. Y también mezclándolo, pues, como hace Elon Musk en su Twitter, pues, Con humor. con humor, con memes y con un poco de ironía. Y yo también creo está que bien. la gente que sobre todo es de España y que Sí. es de más o menos de nuestra edad, a lo mejor un pelín más grande Sí. incluso, les va a hacer gracia lo que van a ver en lo que os mostraremos la semana que viene, Sí, básicamente. al final hemos hecho un buen brainstorming, llevamos ya unas semanas preparando todo esto. Ha y costado, porque al final que tengamos tiempo para juntarnos y pensar esto, tío, Es un, no, gran, no es fácil. es un gran esfuerzo, pero bueno, yo creo que valdrá la pena. Vale la pena, vale la pena. Muy bien, pues nada, empezamos a hablar de lo que está pasando en el mundo, que están pasando últimamente muchísimas cosas. Demasiadas. No sé, ¿tú cómo ver así, grandes rasgos, sin entrar mucho en detalle? Así, la visión general que tienes ahora mismo de cómo están yendo las cosas a nivel económico, a nivel cripto, ¿cómo lo ves? Sin dar muchos detalles, después ya entraremos en detalle. A ver, a nivel cripto, de momento parece que estamos viendo la luz al final del túnel. Estos últimos días estamos, bueno, bastante más contentos que las últimas semanas que veníamos para atrás, ¿no? Entonces no me puedo quejar. Sí que es verdad que a nivel económico español la que se avecina no es nada buena. O sea, es una liada muy heavy, es decir, bueno, pues muchos problemas de suministro, escasez de materia prima. Bueno, realmente no es una situación fácil, ¿no? Y bueno, estamos viendo muchas manifestaciones, se está juntando muchas cosas. Entonces, bueno, no es fácil. A nivel macroeconómico no estoy tan metido. Sí que es verdad que por lo que he estado viendo hay un poco más de chill en cuanto a la relación entre Rusia y Ucrania. También he escuchado que hay una posibilidad que tampoco no está 100% garantizado, pero que se divida Ucrania en dos, la parte de Ucrania y la parte de Rusia. Corea del Norte style. Sí, y Corea exacto. del O sea, Sur. se marcan un Corea 2.0, tío. Puto Putin. Y poco más tipos de interés de momento. Quiero que comentes lo que subiste un post en Bolsa Expertos que me gustó mucho sobre que si realmente la subida de tipos de interés afecta o no al mercado financiero, porque creo que dijiste que ocurría lo contrario, ¿no? Sí, Entonces me exacto. gustaría también que lo comentaras, no ahora, pero a lo largo del programa, porque creo que a la gente le interesa, sobre todo a mí. Porque yo Perfecto. creo que tenía una idea equivocada
Ujú. Y ese post pues demuestra lo contrario, ¿no? Totalmente, lo tengo aquí a la mano para hacer un poco de memoria, que ya tantas cosas me saturo y no me acuerdo ni lo que he colgado yo. O sea, pues sí, hablaremos de tipos de interés, hablaremos del precio de la gasolina, hablaremos del precio de la energía y hablaremos de cómo todo esto afecta a nuestras inversiones, sea en criptomonedas, sea en fondos de inversión o en acciones, o sea también en inmuebles. Muy bien, ¿te parece correcto si empezamos ya a entrar en detalle? Los espectadores Tú arranca, Julia, están arranca. ya queriendo saber qué pasa con la economía, Haz porque lo tuyo. hago lo mío, venga, va. Empezamos, si te parece bien, de lo grande a lo pequeño. A mí me gusta ir de lo más genérico a lo más específico. Entonces, para entender cómo está el marco económico, tenemos que hablar de macroeconomía. Y la macroeconomía lo que nos dice hasta el día de hoy es que, bueno, la inflación que viene sucediendo en España desde hace ya más de un año, pues sigue persistiendo y sigue incrementando. Eh, Nos hablan desde la política, ¿no? Muchas veces que al final les gusta mucho dar mensajes erráticos todo el rato para confundir al personal y nos dicen que realmente la inflación viene de la guerra con Rusia. Es una mentira como un puto templo, tío. Eso no Es es que así. a mí lo que me cabrea, tío, perdón que te Sí, no, corte, no, es adelante. que nos mean en la cara y dice que llueve, tío, como hoy, ¿no? Que Mm, hoy está lloviendo un poco, pues lo mismo. Entonces, al final, y a veces también la inflación en parte es mentira, porque al final la inflación viene dada por un conjunto de una bolsa de bienes ujú, que muchos no están ahí y que se han mm, disparado muchísimo más y que realmente son de uso cotidiano para la gran mayoría mm. de usuarios, ya tanto de España como de Sí. otros países. O sea, si te dicen que la inflación es un 7 no te lo creas, es más de un 7. Lo único que ellos cogen una Mm, serie de bienes y servicios, o mm. productos o como sea, que pues están más o menos controlados y demás. Y entonces realmente es una mentira como un templo, tío. Totalmente. Importantísimo. Yo a mis alumnos siempre les hago mucho hincapié en la inflación, en que entiendan bien el concepto. Porque al final la inflación es haciendo una definición muy simple, es la subida generalizada de precios. Y en España hay un indicador que nos permite medir la inflación para las familias, que es el IPC, que es el índice de precios al consumo. Este índice de precios al consumo, que muchas veces nos dicen por las noticias, pero poca gente sabe exactamente qué es lo que nos cuesta la cesta de la compra, los productos básicos que consumimos a lo largo del año en nuestra vida, ¿no? Pues la comida, la bebida, el combustible, los suministros, viajes, restauración, ocio, etcétera. Cada una de estas partidas está distribuido en un porcentaje específico que desde el gobierno han determinado para que sea representativo de la mayoría de gente, más o menos qué porcentaje destina cada persona a este tipo de consumos. Y al final, con esta cesta de la compra, se calcula pues la inflación, ¿no? La inflación al menos con el IPC. Tenemos datos de inflación y de IPC. Suelen ser muy similares, ¿vale? Entonces, entendiendo bien el tema de la inflación, lo que está pasando, y que a mí me molesta un poco, es que básicamente no dicen la verdad. Están diciendo Como, desde el como Parlamento, siempre. bueno, como siempre, eso ya no nos sorprende, por desgracia, porque... Pero Total. bueno, básicamente la inflación nos están diciendo que es consecuencia de la guerra con Rusia, y sí que es cierto que la guerra con Rusia ha aumentado esa inflación, pero es que venimos desde hace más de un año con situaciones de inflación que hace décadas que no vemos. Entonces, ahora justamente hoy han publicado los datos de inflación de marzo y estamos en España en el 9,8% de inflación respecto al año anterior. Es una locura, ¿eh? Eso es una locura, ¿vale? Eso significa que los precios respecto al año anterior de gasolina y de toda la cesta de la compra que hemos comentado ha aumentado un 10%. Y eso es preocupante porque la inflación al final nos podemos preguntar de dónde viene esta inflación, ¿no? Pues no viene de la guerra con Rusia porque antes ya había esa inflación, sino que viene justamente de la pandemia. En la pandemia se empezó a imprimir muchísimo dinero para inyectar liquidez a la economía. Y esta inyección de liquidez masiva, tanto en Europa ha sucedido con el euro como en Estados Unidos con el dólar, ¿vale? Importante, los organismos que inyectan esa liquidez a la economía son los bancos centrales, en Europa Banco Central Europeo con los euros y en Estados Unidos la Reserva Federal, la Fed, con los dólares. Lo que hacen al final es inyectar tanto dinero
que el precio de las cosas suben. Al final hacemos un ejemplo muy fácil entre los tres, ¿no? Si Pera, tú, Guillem y yo somos los habitantes de esta economía, la economía Mataró Radio, que estamos situados en un punto muy concreto de Mataró, donde llueve mucho hoy, pues si en esta economía yo soy el Banco Central y emito Julio Coins, ¿vale? Que es la moneda de mi banco, pues si yo reparto un Julio Coin a cada uno y Pera resulta que es el panadero del pueblo y fabrica cada día tres barras de panes, pues, 3 barras de pan, pues cada barra de pan cada día valdrá pues un Julio Coin. Si yo un día, mañana, me levanto muy optimista y digo, mira, hoy voy a imprimir 10 Julio Coins para cada uno, pues esas barras de pan pasarán de valer 1 a 10 cuando yo imprima 10 Julio Coins. Simplificando mucho, es lo que está pasando a una proporción masiva con el tema de las monedas, con el tema de las divisas, con el tema del euro y con el tema del dólar. Y eso lo que está provocando es que la gente, sobre todo la gente con poder adquisitivo más bajo, estén experimentando una pérdida de poder adquisitivo. Porque si la inflación aumenta un 10%, 9,8 como este mes de marzo, y los sueldos no aumentan, estás provocando una pérdida de poder adquisitivo muy importante en la población. Es que aparte pierden por dos lados, o sea, imagínate, porque también es verdad que en España hay mucha gente que no tiene capacidad de ahorro o muy Totalmente. poca. Imagínate que tienen capacidad de ahorro. Por una parte, estás ganando menos porque tu sueldo no se está equiparando a la inflación, es decir, no está subiendo para combatir la inflación, que la gran mayoría de sitios no lo hacen, ¿vale? Y luego, todos tus ahorros también están perdiendo valor, están perdiendo pues un 10%. ¿Por qué? Porque tú hoy tienes 1000 euros, mañana vas a tener 1000 euros igual, sí, el número va a seguir siendo el mismo, pero la capacidad con la que tú puedes comprar cosas con esos 1000 euros va a ser de un 10% menor que el año pasado en este mes, ¿no? Entonces, Totalmente. esa es una cosa que mucha gente, y parece muy lógico, ¿no? Cuando lo digo, mucha gente le parece lógico, mucha gente no lo sabe, porque yo me he encontrado gente que te argumenta de, no, es que mis 1000 euros siempre van a ser 1000 euros. Digo, no, mentira. Van a ser 1000 euros igual, pero van a poder comprar mucho menos. Exacto. Y el tema está en el poder adquisitivo. Yo a mis amigos también lo pongo en el mismo ejemplo. Imaginaos que nos toca la lotería, nos toca 1.000.000 de euros. Y nos imaginamos, hacemos un ejemplo que puede no ser real, o puede que sí, o puede que se quede corto, ¿vale? Vamos a poner la tasa de inflación actual, lo redondeamos en un 10%, que se mantenga en 10 años, ¿vale? Hay países que, por cierto, no les ha ido muy bien a nivel económico, que han sostenido esas tasas de inflación durante 5 o más años y tasas mucho mayores. Si yo tengo 1.000.000 de euros, lo dejo en mi cuenta corriente del banco, no lo toco, no lo invierto. Tengo miedo, no sé invertir, mejor no inviertas, lo deja en la cuenta corriente. Y hay esta inflación del 10% durante 5 años. Yo, al cabo de esos 5 años, voy a mirar mi cuenta corriente y el millón va a estar ahí. Y yo, si no entiendo bien el concepto de inflación, voy a pensar que puedo comprar lo mismo con ese 1.000.000 de euros. Pero la realidad es que si han pasado 5 años y ha habido una inflación del 10%, yo he perdido un 50% de poder adquisitivo. Y seguramente más, por lo que hemos dicho antes de que la inflación no representa exactamente todo lo que Exacto. ha subido, ¿no? Porque al final pues todos son porcentajes, según lo que ellos escojan, bueno, al Sí. final ya es bastante, o sea, es mayor la inflación. Entonces es importantísimo entender el concepto de inflación porque sobre todo se ceba con esa gente pues más humilde, que tiene menos conocimiento sobre el tema financiero y que al final es la que acaba sufriendo más el efecto de la inflación. Además, lo que sucede es que mientras ellos no experimentan un aumento en su sueldo, la vida sí que aumenta. Entonces se van estrangulando cada vez más a esa gente más trabajadora. Bueno, Y eso, la clase media desaparece. exacto, se polariza más el nivel de ingresos y bueno, el nivel de riqueza de la población, ¿no? Entonces, lo que nos podemos preguntar es, ¿esto exactamente a quién beneficia? Porque si eso se hace, ¿a quién beneficia exactamente, no? Y bueno, al final, a quien beneficia está clarísimo. Si eso es una decisión parcialmente política, influenciado por los países de la Unión Europea hacia los bancos centrales, el hecho de crear inflación favorece sobre todo a aquellos países que tienen más deuda. Porque si la deuda sigue... O sea, pasa lo contrario que con nuestros ahorros, ¿no? Si la deuda sigue siendo la misma, aumenta poquito, y el valor de las cosas cada vez es mayor, lo que provoca es que a los estados les es más fácil pagar esa deuda. Entonces, realmente favorece a aquellos estados o aquellas familias que han hecho peor las cosas. Porque al final, si endeudarte no es bueno y de repente se premia a través de la inflación que aquellos estados que se han endeudado más como el español, pues les sea un poco más fácil pagar la deuda, tenemos un problema, ¿no? Bueno, pero aquí viene es decir,
vale, sí, o sea, al final recaudan más, por lo tanto pueden pagar esas deudas, ¿no? Pero eso hasta que los tipos de interés se mantienen bajos. Cuando suben los tipos de interés, aquí ya se compensa. ¿Por qué? Porque por mucho que ellos ganen, al final lo que están pagando de interés incrementa, por lo que más o menos dejan de ganar tanto o dejan de reducir la distancia entre lo que respecto a sus deudas, ¿no? Totalmente. Y ahora lo estamos viendo esto. Lo que está haciendo el Banco Central es empezar a subir tipos de interés. Y lo que ha hecho durante muchos años el Banco Central, en el caso de España, ha sido comprar deuda. Entonces nosotros, como Estado, que somos un Estado deficitario y un Estado deficitario tiene que pedir constantemente dinero a los mercados internacionales para poder pagar, por ejemplo, pues las pensiones, ¿vale? Lo que está pasando es que ahora cada vez a España le será más caro financiarse. La fiesta ya no sale gratis. Correcto. Bueno, que igualmente Entonces- se van a acabar financiando igual porque hay una necesidad. Porque yo creo que ha llegado a un punto de no retorno desde hace ya bastante tiempo y creo que el detonante fue la pandemia, que hay muchos países, por no decir la gran mayoría, que su deuda nunca va a poder ser... es decir, tienen que seguir constantemente pidiendo deuda, que nunca van a llegar a pagarla porque si no, no pueden sostener el país. Y esto es así. O sea, literalmente España creo que su deuda es un 120. 125. Estaba en alrededor del 100 antes de la pandemia y Es ha subido decir, al de 125. todo lo que genera España en un año, deben más de un año de deudas. En el sentido de, hostia, yo genero 100.000 en un año. Pues yo debo 125.000. Es decir, tendría que devolver todo lo que he generado en un año más una cuarta parte de lo que genero al año siguiente para estar sin deudas. Más los intereses. Bueno, ya. Después, o sea, al final es algo bastante malo para la economía de un país. Pero al final, este dinero no lo tiene que devolver Pedro Sánchez, ni Mariano Rajoy, ni Zapatero, ni Aznar. La irresponsabilidad política a nivel de gasto de la política de turno que haya, al final lo que provoca es que la gente, si la economía no funciona bien y se tienen que subir los impuestos, todo esto, toda esta mala gestión, lo pagan los pueblo. los contribuyentes, la gente que paga impuestos. Entonces, claro, eso al final lo que provoca es una situación todavía más negativa para la población, que ve que cada vez los impuestos suben más. Ahora dicen que harán una rebaja del precio del combustible de 20 céntimos como medida para frenar un poco esta inflación o Esto lo ha esta... hecho también Francia, puede ser, que eran hoy, no sé si era Francia, Italia, me suena, es que hay varios países que han implementado medidas. Sí, bueno, un pero poco no me acuerdo. la idea a nivel de Europa es aplicar medidas similares ante problemas similares, tener un poco de consenso. En España se ha optado por eso, o sea, descontar esos 20 céntimos. De hecho, una parte lo asume el Estado y la otra parte lo asume la empresa que vende el combustible. Pero realmente yo pienso y digo, realmente es la mejor medida el hecho de reducir los impuestos y bajar esos 20 céntimos. Se tiene que ver exactamente dónde van a recortar. Yo seguramente, mi teoría es que van a recortar por los impuestos especiales que se graban a los hidrocarburos, que está alrededor del 40%, 40-50%. Entonces, bueno, pues veremos dónde lo recortan, pero lo que está clarísimo es que, bueno, a los transportistas esto les está afectando muchísimo. Ha habido una huelga, de hecho es indefinida, ya muchos se han reincorporado a su puesto de trabajo, pero justamente tiene ese motivo, ¿no? Hay muchos transportistas autónomos que ven como de un año para otro se les ha duplicado prácticamente el precio de uno de los costes fijos más importantes, que es el combustible. Es que no salen los números, aparte, coño, un camión que encima chupa que tela, Sí, ¿no? sí. Aparte se hacen viajes por toda España. Claro. Entonces, bueno, pues eso, bueno, supongo que lo habéis visto en las noticias, ha habido bastante huelga, también se ha visto afectado, bueno, pues al final, todas las empresas que tienen pues un equipo de transportes detrás, como Sí. sería, por ejemplo, las cadenas alimenticias, creo que se Sí. llama, alimenticias o alimentarias, da igual, han subido, se ha visto también los supermercados cómo suben los precios porque pues el producto no llega o tienes que pagar un extra. Totalmente. Al final todos estos problemas los acaba pagando el consumidor final. ¿Por qué? Porque toda la cadena tiene que subir los costes, ¿vale? Incluso mi padre me lo estaba comentando el otro día, que creo que eran unos productos de limpieza, está relacionado con la limpieza, ¿no? Un producto químico y demás, creo que se había multiplicado un 200 y pico %. Sí, sí. No sé, una locura. Quiere decir que una garrafa tú la pagabas a 5 pavos y ahora estabas pagando 25. Una cosa así, ¿eh? O sea...
Sí, sí. Una salvajada. Efectos de inflación, o sea, para que los precios aumenten, en este caso están pasando dos cosas. Primero, la inflación provocada por la emisión de dinero de los bancos centrales, o sea, han imprimido mucho dinero los bancos centrales, y después también porque si las materias primas que sirven para transportar las cosas, los combustibles, aumentan de precio como consecuencia, primero de la inflación y después de la guerra con Rusia, todo lo que vemos, todos los objetos físicos, se ven afectados por eso. Además también están aumentando mucho el sector alimentario, porque ya hemos comentado en algún programa que Ucrania es de los principales productores a nivel agrícola del mundo, tienen las tierras negras y son de las tierras más fértiles del mundo, y de repente pues las exportaciones se han cerrado. Y ante una disminución de la oferta de ciertos productos alimentarios, lo que provoca es un aumento de precios a demanda constante. Y lo que está pasando es que la gente está comprando todavía más por ese pánico a quedarse sin Correcto. alimentos en el súper, por Bueno, los problemas de transporte. Puede O sea ser que en los supermercados, es que esto no sé si es bulo o no, estaban diciendo que podías comprar como máximo X litros de aceite Sí. de girasol. Eso es así. Es que llega hasta... O sea, Claro, es, que es muy bestia. creo que tío. el 70% del aceite de girasol que consumimos en España viene de Ucrania. Han parado las exportaciones, ha habido ese pánico por quedarse sin aceite de girasol, ¿no? Y lo que ha pasado es que se han acabado los litros en los Hombre, supermercados. es que el pan tumaca, tío. Hombre, a ver, pero mejor con aceite de oliva. Pero fíjate, Ah, sí, es verdad, perdón, qué a nivel confusión, macroeconómico, sí, pero aquí tiene mucho sentido esto, porque cuando un aceite como el de girasol, que es un aceite más barato que el de oliva, eh, pues el de girasol se acaba en el supermercado, lo que provoca al final es un efecto directo en los productos sustitutivos o complementarios a ese. Al final, si tú no tienes aceite de girasol, lo que haces es consumir más aceite de oliva y de otros tipos. Entonces, si la demanda de aceite de girasol no se puede satisfacer con el consumo, con la compra de aceite de girasol, esa demanda se traslada a productos con aceite de oliva, lo que provoca una demanda mayor Bueno, de la que establecida sube- normalmente y sí. hace una subida de precios también en aceite de oliva. Y entonces toda esta historia de efectos, consecuencias, lo que provoca es que los precios suban y por lo tanto que haya más inflación. Y entonces la gran pregunta aquí, la gente lo que le está preguntando es decir, vale, hay inflación, lo sabemos todos, Ya lo hemos notado. la hemos notado, ya hemos visto que estáis muy contentos con la inflación. ¿Cómo hago yo, como persona, como ahorrador, como pequeño ahorrador, para que ese dinero que tengo en el banco no se me lo coma la inflación? Buena pregunta, Julia. Qué buena pregunta, ¿no? Y al final es lo que me pregunto yo cuando hay situaciones de inflación. Investigo, ya llevo muchos años investigando, y llegas a una serie de conclusiones, ¿vale? Porque además ha habido una subida de tipos de interés. Entonces todo eso son muchas variables que se van alineando y que nos ponen en una situación que se da pocas veces, pero y que no es la situación más cómoda. La situación más cómoda es que no hay inflación, que los bancos centrales bajen tipos de interés. El mundo de Yuppie, ¿no? El mundo de Yuppie que hemos vivido durante unos cuantos años, pues eso es lo ideal, porque ahí ganar dinero es muy fácil. Cuando hay situaciones complicadas como la actual es donde se ve muy claramente cuáles son los inversores que están bien formados y quién simplemente ha ganado dinero porque todo subía y ya está. ¿Vale? Correcto. Entonces, yo estoy hablando mucho. Yo me gustaría empezar a preguntarte si es que las criptos son una buena herramienta para invertir en este tipo de escenarios. Sí. Ya no solo las criptos, sino cualquier tipo de inversión, ¿vale? Porque, a ver, Julia, yo como lo conozco sabía por dónde iban los tiros. Al final mucha gente piensa que la inversión, evidentemente tiene su riesgo, tiene su dificultad, no es en plan compro y me hago millonario ni nada de eso. Tiene su riesgo, pero también sirve para combatir la inflación. ¿Por qué? Porque al final tú estás generando un beneficio sobre tu capital, que tu objetivo tiene que ser dentro, o sea, como mínimo que supere la inflación de ese año, porque entonces quiere decir que tu dinero, aunque haya bajado un 10% tu capacidad de compra, tú has incrementado tu dinero un porcentaje por encima de la inflación, por lo que realmente pues sales en ganancias, ¿no? Pues el neto te sale bien, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de inversión en las cuales pues iremos profundizando en pues varios temas, tanto criptos, inmuebles y bolsa. En el caso de las cripto, algo ventajoso que tiene respecto a inmuebles y bolsa es que la capacidad de incrementar tu patrimonio neto
es superior a los demás. ¿Por qué? Porque los porcentajes de ganancia son mucho mayores y sobre todo y muchas veces en un menor plazo de tiempo. Esto tiene su parte buena, como estáis viendo, pero también tiene su parte mala, porque esto te conlleva un riesgo muy superior. La gente que está invirtiendo en criptos lo sabrá mejor que nadie, ¿vale? Todo el mundo se piensa que es entrar, te haces un por 1000 y eres la puta polla, y luego, pues como ha pasado estos últimos meses, hasta ahora, que luego hablaremos si da tiempo, te das cuenta de que no todo sube para siempre, ¿no? Y que te comes una bajada de un 80% de tu capital, cosa que en la bolsa es más complicado que pase. Puede pasar, porque hemos visto bajadas de la hostia, pues de PayPal, Netflix, si no me equivoco, y demás. Entonces, pero es más fácil que te ocurra eso en criptos que en bolsa, ¿no? Entonces, es un buen método para mejorar tus finanzas. Y aparte que hay muchos sectores, ya no solo está la compra-venta de criptomonedas, es decir, yo compro Bitcoin y me espero X para vender, sino que existen muchas variables dentro del mismo sector que pues tienen algunas mayor riesgo, menor riesgo y pues son más específicas. Entonces, sí, se puede combatir la inflación a través de las cripto y es un buen método. Yo quiero cosas concretas. A mí me encanta DeFi, ya lo sabes. A mí Vale, el tema DeFi, mira, yo criptos, ya sabéis todos, ya lo he dicho 1000 veces, que yo era muy escéptico con el tema criptos, pero de a nada. lo largo de los últimos años, claro, yo empecé a escuchar del tema cripto 2016. Que un amigo mío de Argentina me decía, mira, he comprado Bitcoin a 3000 y ahora, bueno, no me acuerdo cuándo era, No, exactamente, en ni el precio. 2016 sí que, bueno, o sea, claro, depende del Estaba muy barato, o Sí, sea, estaba en comparación ahora, pues qué tiempos. extremadamente barato, ¿no? Y yo le decía, "Buah, estás loco, ¿qué haces con esto? Compra SP500, déjate de tonterías, ¿no?" Y bueno, pero yo estaba al día, ¿eh? Yo cada Con un semana ojo o ahí mirando. sí, cada 2 semanas íbamos a tomar algo y me contaba un poco qué estaba haciendo. A ver, la realidad, y yo le mando un beso muy grande a Félix, que fue la primera persona que me habló del tema cripto. Pues la verdad es que Félix, los dos sabemos que tú en esa época no tenías ni idea de Bitcoin tampoco, pero yo menos. Y lo bueno es que tú estabas invirtiendo y yo no. Pues hay que asumir ese riesgo en ese momento cuando no había ese consenso en el Claro, ahí mercado el riesgo era mucho de más que, elevado. o sea, lo tengo que felicitar porque realmente él veía que había algo detrás que yo no veía. Por eso él invirtió y yo no invertí. Entonces, él me empezó a hablar de todo esto y en esa época, o sea, todo el tema de las criptos, vamos, yo me pensaba que era el demonio. Pero con el tiempo vas investigando, ves proyectos que son interesantes. También es cierto que el 98% de los proyectos que hay no valen mucho la pena, pero te tienes que focalizar en ese 2%. También hay muchas acciones que no valen nada, que no valen la pena invertir, ¿no? Entonces, en ese 2% yo concretamente descubrí hace poco el tema de DeFi, de la mano Bueno, hemos tenido de muchas Guillem. charlas fuera de cámaras que Sí, poco a sí. poco se ha ido Hombre. introduciendo más. Aparte con, Hmm, bueno, con ciertos contactos y demás, pues quieras o hmm. no, vas poniendo la oreja, te vas interesando, vas Sí, viendo, sí. hostia, esto, lo otro. Y justamente ves eso, ves la diferencia de rentabilidades entre lo que te da la inversión tradicional como las acciones o los inmuebles y lo que te da las criptos. También es cierto de que yo no creo que la rentabilidad vaya asociada al riesgo siempre, pero sí que es cierto de que los proyectos cripto, por la novedad de la tecnología y por la novedad de los proyectos, pues son proyectos muy nuevos, la mayoría, tienes menos histórico, tienes menos con lo que comparar. Entonces, hay más incertidumbre cuando hay una inversión en tema de criptos. Y ya no solo eso, sino también tienes que tener en cuenta que muchos proyectos que te dan una alta rentabilidad, Mm, su market cap, es decir, la capitalización que mm, hay invertida en dicho mm, proyecto, al final la pasta que hay metida en dicho proyecto por mm, parte de todos, es sí, mucho menor. Por eso los ujú, porcentajes son más altos, pero a ujú, su vez, tanto igual que sube, igual que baja. ¿Vale? ujú, Por eso se hacen, por eso hay estos grandes cambios de volatilidad, por ujú, la poca capitalización que tienen dichos activos, ¿no? En este ujú, caso. Entonces tiene un riesgo de, vale, te sube un 1000%, pero es que como te baja un 80, se te va todo lo que has ganado. Entonces por eso ujú, a veces hay que tener un poco de cabeza. Y hablando un poco de lo que comenta Julia, yo os voy a explicar, porque mi intención es explicar pues que durante varios programas pues vayamos ujú, hablando de ciertos temas en concreto. sí, Tenemos, aparte de la compraventa de criptos, existen las finanzas descentralizadas, ¿vale? Que básicamente es que te permiten hacer lo mismo que hace un banco, pero sin el banco, y que tú puedas ser el banco. Es decir, tú vas al banco, tú puedes pedir un préstamo, ujú, entonces tú pones de aval tu casa y tú tienes pues X dinero que te da el banco y tú pagas mm, unos intereses y tú con sí, este dinero puedes hacer lo que quieras.
¿Qué pasa? En el mundo cripto, tú normalmente, tú puedes pedir un préstamo, ¿vale? Es decir, tú puedes ir a un protocolo descentralizado, es decir, un banco, pero sin un ente central, y pides un préstamo, pones de aval otro activo, como por ejemplo sería Bitcoin, tú pones tu Bitcoin como colateral, como garantía de pago. Colateral, ¿eh? Es un concepto que es importante tener claro y es al final pues Es la la garantía garantía de o que el tú vas a aval. pagar. Básicamente, tú, en un banco, tú no hace falta que pongas tu casa ahí en el sentido de la dejas bloqueada. Tú puedes seguir viviendo en la casa. ¿Por qué? Porque si no, el banco va y te la quita, ¿vale? ¿Qué pasa? En una finanza descentralizada, como no hay nadie detrás y no eres nadie, eres un número, claro, tú si te dan un capital sin y tú no pones ninguna garantía ahí bloqueada, coño, pues yo no devolvería el préstamo, ¿sabes? Porque en plan se me lo quedaría todo. Y como yo, muchos. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que tú garantices que tú vas a devolver el dinero que has pedido prestado? Pues tú pones una garantía de pago, un aval, que lo dejas ahí bloqueado, una criptomoneda, por ejemplo Bitcoin, y a cambio puedes pedir otro activo, ¿vale? ¿Qué pasa? Igual que en las finanzas centralizadas, tú puedes entrar en riesgo de impago, es decir, que tú no pagues los intereses o entres en bancarrota, lo que sea, y te cojan el aval, la casa, el coche y pues se lo queden como garantía y con eso paguen el préstamo que tú no has podido pagar, ¿vale? En las finanzas descentralizadas funciona un pelín distinto, ya que tú realmente no hace falta que pagues, que devuelvas nunca el préstamo, porque los intereses se van acumulando, son muy pequeños realmente, pero se van a ir acumulando, no hay ninguna necesidad de vencimiento, eso de págame a cada mes tal, pero sí que es verdad que puede que hay una cierta volatilidad. ¿Por qué? Porque tú lo que estás poniendo como colateral, como garantía, es un activo volátil, que vale X. Es decir, tú has puesto un Bitcoin que vale, me lo invento, 100.000 pavos, y tú has pedido prestado 80.000 dólares, ¿vale? ¿Qué pasa? Si lo que tú has puesto como colateral baja de precio, es decir, el precio del Bitcoin baja, por lo tanto tu garantía también baja de precio y se acerca a lo que tú has pedido, se te liquida el préstamo. Es decir, te cogen el valor de Bitcoin y se lo quedan ellos, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues al final, bueno, es por un tema matemático, ¿no? Al final, si tu garantía baja de precio y baja a un porcentaje, creo que es un 80%, si no me equivoco, de lo que tú has pedido prestado, se te liquida, ¿vale? Eso al final, para la gente que venga del tema del mundo de la inversión, es lo que se conoce en las cuentas del broker como una margin call. Es decir, tú has invertido, en este caso, siguiendo este ejemplo, 100.000 euros, ¿vale? Y tu operación ha ido muy mal hasta el punto de perder esos 100.000 euros, se liquida la posición de forma automática. Es decir, al final, en las criptos o en el mundo tradicional, los brokers nunca van a perder más dinero del que ha prestado al cliente. Correcto. Entonces, la forma de cubrirse ese riesgo es liquidando la posición a la que esa pérdida puede ser más de lo que realmente han prestado, ¿no? Y entonces, la pregunta es, una vez explicado esto, ¿cómo tú puedes ganar dinero a través de esto? Tú puedes depositar, igual que tú puedes pedir un préstamo, la ventaja de las descentralizadas es que tú puedes dar tu dinero, tú puedes poner tu dinero en esa plataforma para que otros usuarios puedan pedir un préstamo. Entonces, a ti te pagan unos intereses, ¿vale? Esa sería la forma más tranquila, la más sencilla de generar dinero a través de las DeFi. Tú pones tu capital ahí bloqueado para que te genere un interés, ¿vale? Puede ser más alto o menos alto. Luego también, por ejemplo, Bitcoin, lo tienes ahí muerto del asco, ¿no? En plan, de lo tienes comprado y no lo mueves. Claro, tú eso no le estás generando ningún rendimiento. Lo puedes bloquear, pides un préstamo, ¿vale? Entonces, con ese préstamo, tú puedes hacer otro tipo de operaciones y sacar un rendimiento sobre un activo que lo tienes parado y que no le puedes normalmente sacar un beneficio o que no quieres directamente porque no quieres perder tus unidades de Bitcoin, ¿vale? Eso sería un ejemplo. Luego también existen igual que tú, por ejemplo, tú vas a una casa de cambio a comprar y vender criptomonedas, ¿vale? Como sería Binance, Coinbase, Kraken, cualquier de estos exchange que se dicen así, ¿vale? También existen los exchanges descentralizados, en los cuales la liquidez la ponen los propios usuarios, ¿vale? Igual que tú estás poniendo en un préstamo, también existen donde tú puedes poner liquidez para que haya gente que pueda intercambiar activos entre uno y el otro, ¿no? Al final, en un exchange, tú vas a cambiar Bitcoin por Ethereum, tiene que haber gente que esté dispuesta a venderte sus Bitcoin para que tú comprar sus Bitcoin, ¿vale? No sé si se ha entendido esto. Se ha entendido, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente, Vale, Guillem. Lo perfecto, explicas muy bien. perfecto. No, si no, igualmente, bueno, cualquier cosa podéis preguntarnos. Entonces, luego,
¿Qué pasa? Esto en un exchange centralizado tú no puedes poner liquidez y tú no generas un rendimiento por ello, ¿no? Al final esto se conoce como un market maker. Entonces existen los exchanges descentralizados, los cuales somos los usuarios los que proveemos de liquidez para que la gente pueda intercambiar. Y por ello nos pagan una rentabilidad, que se llaman los farmings, ¿vale? Tú pones liquidez entre un par de monedas, Bitcoin y Ethereum, para que la gente luego pueda intercambiar sus Bitcoin por Ethereum y viceversa. Y esto también sería pues un tema de finanzas descentralizadas, donde los rendimientos van entre pues un 5% anual hasta un 2000% anual, ¿vale? Evidentemente los del 2000% anual tienen dos cosas. Uno es que no es sostenible en el tiempo, es decir, que va bajando conforme va entrando más liquidez. Ojalá, Guillem. Sería la polla, porque claro, yo ya estaría con el yate, con los oligarcas rusos ahí, ¿sabes? En el puerto de Barcelona, tío. Y luego que también tienen un riesgo asociado, porque al final pues aquí hay mucho scam, ¿no? Hostia, un 2000% le meto dinero y luego no lo puedo sacar, por ejemplo. Estos serían varias metodologías sencillas. Luego aquí pues hay un poco más de... Puedes hilar un poco más, rizar un poco más el rizo y sacar aún más provecho o hacer cosas más avanzadas. Pero las DeFi sería en resumen esto, ¿no? Ya iremos entrando en detalle en cada programa. Hostia, Y con invitados especiales, sí, cositas. se vienen cositas. Se vienen cosas, sí. A mí ya sabes que lo de DeFi me parece espectacular. Al final es una forma de ser tú el banco, Sí. ¿vale? Si tú quieres pedir dinero, lo puedes hacer a unos tipos relativamente bajos, poniendo ese colateral. Normalmente es de no sé si es un 2 o un 3% anual lo que Sí. pagas de interés. Es variable, pero normalmente va por ahí. Y eso al final, si te lo montas bien y tienes la estructura para hacerlo, podrías comprarte coches perfectamente o viviendas a través de este sistema. Es que realmente puedes. O sea, tú puedes poner Bitcoin como colateral, pides un préstamo, lo sacas a euros. Creo que esto no cotiza, porque tú al final estás pidiendo un préstamo, pero no tienes que pagar intereses. O sea, no tienes que pagar impuestos, perdón, porque al final estás pidiendo un préstamo y tú puedes pagar, comprar una casa o un coche y lo estás comprando con Bitcoin. Y luego ese Bitcoin no hace falta que nunca lo devuelvas. El colateral son tus criptomonedas que siguen estando allí mientras Y pagues. que fluctúan, pero como tú no lo pasas a euros, no hay permutas, por lo que no pagas impuestos. Y como tú estás pidiendo un préstamo y luego lo puedes pedir en criptomonedas estables, es decir, que eso no fluctúa, por lo que tú al convertirlo a euros no pagas ningún tipo de impuesto porque no hay una permuta. Y luego lo pasas al banco y no tienes que hacer, o sea, simplemente vas a pagar el inmueble. Entonces se pueden comprar inmuebles y apalancándote con tus activos. O sea, no hace falta que te Totalmente. apalanques con un banco, sino que te puedes apalancar a través de las DeFi. Y esto es súper interesante. Pues Guillem, yo te hago un spoiler, creo que te lo comenté, pero no te lo he confirmado. Dentro de 2 semanas voy a unas conferencias sobre temas de fiscalidad y criptomonedas. Ah, sí, me lo dijiste. Y nada, seguramente cuando vuelva voy a venir cargadito de cosas. Ya te dije que me tienes que explicar cosas de lo que expliquen ahí. Barato no es, Correcto. pero el potencial que tiene, lo que voy a aprender allí, porque además la persona que lo hace es una persona que yo pues me fío bastante, pues creo que puede ser interesante también los comentarios que os puedo hacer en relación a este tipo de movimientos. Y a día de hoy lo que sí que os puedo confirmar es que se pueden comprar viviendas, se pueden comprar coches a través de criptomonedas, poniendo como colateral Bitcoin o otras criptos sin tener que venderlas. Entonces, de esta forma, hostia, se abre un horizonte de oportunidades bastante interesante. Lo que pasa es que no es una compra tradicional, no es saco el dinero de BBVA y compro el coche o compro la vivienda, es un proceso muy diferente. Se tiene que ver bien los pasos para hacerlo con seguridad. Sí, que no pero... hagas que no la líes, Exacto, básicamente. porque si la lías con la compra de una vivienda, la puedes liar Sí, muy gorda, ¿no? viene hacendado y te hace toc. Hacendado, hacia Hacienda también. Hacendado me ha gustado, como nombre... Nombre en clave. Nombre en clave. Nombre en clave hacendado. Perfecto. Pues a mí DeFi me gusta, ¿eh? Es un tema que quiero profundizar bien en los programas que vayamos haciendo. Hay mucha chicha. Y luego también están los NFTs, ¿vale? Que básicamente, en resumidas cuentas y haciéndolo de humor, tú estás comprando unas fotos, unos JPGs, que luego los revendes más caros, ¿vale? Este es el resumen cutre de cuñado, pero realmente aquí hay mucha más chicha, ¿no? Y se generan buenas rentabilidades. También hay que vigilar porque hay mucho scam y no es todo tan fácil, pero, y aparte los NFTs tienen mucha más profundidad, ¿no? Pero bueno, para que todo el mundo lo entienda y para hacer un poco la coña,
Luego también está el trading, evidentemente, la compra-venta, pero ya no solo de compro Bitcoin, lo dejo 3 meses y vendo, sino el trading más a corto plazo, ¿no? Lo que se conoce como scalping, intradía, etcétera, ¿no? Y luego ya más profesional, o sea, tú puedes comprar Bitcoin, plan, pongo X dinero y luego lo vendo al precio que yo considere, luego ya es con una estrategia, con un análisis, que esto ya pues se considera trading, ¿no? ¿Tú estás a favor del trading? Yo sí, o sea, el trading, y esto creo que ya lo hablamos, me suena. Estoy a favor del trading, pero muchas veces se explica mal, como el inglés. Entonces, al final el trading tiene su parte buena, su parte mala, como todo en la vida, ¿vale? Pero no hay mucha gente que te lo explica como que es la panacea, como que solo estoy media hora analizando y ya está, sino que requiere de un curro mucho más allá, una gestión del riesgo y, hostia, y sobre todo la gente no... Es como que no es consciente de lo jodido que es usar apalancamiento, que es lo que estamos comentando antes de, pues, coges dinero que no es tuyo para operar con más dinero. Y esto parece muy bonito, porque tú puedes tener 1000 euros y operar como si tuvieras 100.000, pero luego te liquidan muy rápidamente. Estos 1000 te pueden volar Sí. en Si te 2 baja, horas. si te baja un 1% la operación y vas apalancado a por 100, que es el ejemplo que has puesto, si te baja un 1% te liquida la posición, que es el margin call que comentábamos antes. Exacto. Entonces, pero sí que es verdad que es una buena estrategia, una buena herramienta. Yo a veces, pues de vez en cuando hago algún trade, pero con poco apalancamiento porque he aprendido la lección, porque he quemado cuentas, pero con mucha paciencia, con mucha tranquilidad. O sea, no es, te puedes dedicar a ello, evidentemente. Conozco gente muy buena, pero ya te digo, son estas algunas de las formas con las que se puede ganar dinero. Luego están las preventas, lanzamientos de criptomonedas que tú compras antes de que salgan a mercado. Seguramente me venga alguna más en la cabeza y que seguramente de aquí a un año haya muchas más oportunidades. Y yo apuesto por holdear con cojones siempre. O sea, coger buenos proyectos. A mí Bitcoin me gusta como estandarte de lo que son las criptomonedas. Yo al final siempre miro a muy largo plazo, miro a 10, 20, 30 años, miro si estas inversiones tienen sentido para que se vayan revalorizando a largo plazo. Y yo pienso en Bitcoin y me es muy difícil imaginarme un escenario en el que desaparezca Bitcoin y sea, O que pues, ya no que reemplazado. desaparezca, sino que pierda protagonismo, ¿no? Esto se lo comento mucha gente. Ayer me preguntaban en el directo en YouTube de si qué precio le pones a Cardano, Solana y Polkadot, creo que era en 2 años. Y digo, ¿qué quieres que me lo saque de aquí, tío? Es Digo, mira, imposible. Cardano a 4, no, Cardano a 10, Solana a 2000 y Polkadot a 500. Y te saco un clip, vamos, que se hace viral. Pero al final o sea, no puedes hacer una proyección tan a largo plazo en proyectos que realmente son nuevos, que realmente, aunque hoy parezcan que son la polla, no sabes si en 2 años lo van a seguir siendo, van a seguir manteniendo ese estatus. Y esto lo puedes comparar con 2017, ¿no? Sí, la tecnología ha avanzado, tal, lo que tú quieras, y que no seguir avanzando en los próximos años. O sea, es mucho más fácil que un proyecto salga nuevo con las actualizaciones que han habido, a que un proyecto que ya existe se actualice y sea compatible con lo que va a existir. Porque tarda más, ¿no? Entonces, mientras tarda tanto, vienen otros que hacen y te avanzan por la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, hay Claro. que ir con cuidado eso de... O sea, va bien el tema de holding, al final es donde haces más dinero, pero hay que vigilar pues, que no para toda la vida, sino que, bueno, pues durante una temporada, luego esto, luego lo otro. Claro, yo proyectos como Bitcoin me gustan porque al final yo veo muchas características similares entre Bitcoin y oro, y el oro. Entonces el oro, una de las características que tiene, que es comprobado históricamente, aunque bueno, que históricamente se haya comportado así no significa que en el futuro también siga así, pero bueno, todo indica que sí. Pues el oro, Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. eso como disclaimer importantísimo. Pero bueno, el Bitcoin tiene mucho sentido de que sea ese valor refugio en el mundo cripto. Yo creo que va a llegar o sea, va a acabar siendo el valor refugio. No ahora, pero en un futuro sí. Cambiando un poco de tema, ¿vale? Me gustaría que explicaras el post ese que subiste respecto al tema de la inflación, porque al final todo esto viene de la inflación, entonces se suben los tipos de interés para que crear dinero o comprar dinero sea más difícil, más costoso, y normalmente y por eso quiero que Julia lo explique, es que de normal, o no sé si ahora nos dirás si realmente es así,
pero se dice que cuando se suben los tipos de interés, ¿vale? Que es lo que ha hecho la Reserva Federal de Estados Unidos recientemente, ¿vale? Que han subido un 0,25% los tipos de interés y que quieren hacer 7 subidas durante este año, afecta de forma negativa a el mercado financiero porque al final, pues, todo sube porque hay mucho más dinero, tal, Sí. bueno, es como que se crea aquí la burbuja. Sí. ¿Eso es así? Eso es así, pero ponemos matices. Primero de todo, va a ser un poco cutre, pero voy a enseñar un poco el gráfico. A ver Vale, si se primero ve. de todo, el gráfico es de Yahoo Finance y nos dice qué ha pasado en el mercado de las acciones cuando la Fed, es la Federal Americana, la que se encarga de subir o bajar tipos de interés e imprimir más o menos dólares, ha subido, perdón, tipos de interés, ¿vale? Ahora estamos en una situación de inflación muy alta y para frenar esa inflación se suben tipos, para un poco enfriar la economía. Pues bueno, aquí lo ponemos, a ver si se ve. Espera que tiene que El enfocar, mira. foco. Hostia, se ve bien, ¿eh? Vaya cámara, tío. Mira, mira, qué bien. Buen material, ¿eh? Muy bien, así me gusta. A la próxima intentaremos ponerlo en el ordenador y tal, pero no somos tan profesionales de momento. La edición no existe, de momento... Aquí de momento a lo cutre. Vamos a pelo. Keep it cutre. Sí. Entonces... Como España. Entonces, lo que está pasando es que realmente, bueno, lo que sabemos es que, bueno, cuando los bancos centrales han bajado tipos de interés, las bolsas suben, digamos, porque el dinero es más barato y hay una situación futura donde el financiamiento tanto de las empresas como de los estados va a ser más atractiva. Se incentiva, en cierta forma, a que haya pues, más actividad económica porque la inflación es baja y entonces provoca ese tipo de movimientos. Entonces, cuando históricamente los bancos centrales han bajado tipos de interés, las bolsas han reaccionado de forma positiva, ¿vale? Es una forma de estimular la economía, por lo tanto es algo positivo. Entonces, ¿qué pasa cuando la Reserva Federal, como ha pasado hace unas semanas, anuncia que va a subir de forma continuada y de forma bastante notable los tipos de interés para frenar esa inflación cada vez más alta? Pues que la sensación general es que las bolsas, cuando hay este tipo de anuncios, tienden a bajar. Entonces yo me miré este artículo de Yahoo Finance y decía que no, que realmente si cogemos cada uno de los momentos en los que la Fed ha subido tipos de interés, pues aquí vemos como de media, hace un análisis en los 300 primeros días después de la subida de tipos y realmente lo que nos indica es que prácticamente siempre la bolsa ha subido. En este caso se centra en el S&P 500, ¿vale? Entonces la bolsa ha subido, por lo tanto eso de que cuando se suben tipos de interés la bolsa baja, pues no es cierto. Entonces, eso es la primera derivada, ¿no? ¿Qué nos dicen los ojos ante los gráficos? Pues que, hostia, que lo que pensábamos todos no es así. Yo creo que bajan, pero cuando se anuncie que las van a subir. O sea, el típico buy the rumor, sell the news, ¿no? Que ya lo Exacto. descuenta el mercado. Es decir, si tú sabes que ya van a subir tipos de interés, ¿vale? Pues hay una corrección en el momento que lo sabes, como creo que ha pasado. No sé si pasó en ese... no sabría decírtelo, no estoy seguro de este último anuncio. Pero luego cuando se da esa subida, no afecta en el mercado porque ya estaba descontado de antes, ¿no? Exacto. Sería esto, o sea, realmente sí que tiene un efecto, no en el momento que suben los tipos, sino la noticia en sí. Exacto. Esa es la reflexión que lanzaba, ¿no? Con el artículo decía, hostia, realmente sí, el gráfico dice lo que dice, ¿vale? Pero realmente el gráfico no está cogiendo desde la noticia, sino desde la aplicación de la subida de tipos. Entonces, ya sabemos que el mercado, antes de que haya un suceso, lo descuenta todo, ¿no? Ahora, pues ayer hubo un principio de acuerdo de paz o ayer o anteayer, entre Rusia y Ucrania y los mercados han disparado, ¿vale? Porque es un principio de acuerdo, todavía no hay ningún acuerdo, todavía están tirando bombas por todos los sitios, pero digamos que, bueno, pues se intuye que las cosas van en la dirección de que la guerra se vaya enfriando hasta que, bueno, la situación se normalice. Y eso lo que provoca es que las materias primas, como el petróleo y los combustibles, bajen de precio, porque seguramente Europa le interesa seguir suministrando, o sea, seguir consumiendo combustibles de Rusia,
estamos comprando o se quiere comprar combustible de Estados Unidos a un precio mucho más caro que lo que nos cuesta Rusia. Es que ahora Entonces, mismo, o sea, comprar. Si ya no lo hacíamos de antes, es decir, si tú ahora mismo quieres comprar electricidad, o sea, en plan materia, electricidad, gas, lo que sea, de otro país que no sea Rusia, realmente te sale caro, o sea, te sale más caro que seguir comprándolo ahí. totalmente. Entonces, Y el norte de Europa es completamente dependiente de Rusia a nivel de hidrocarburos, sobre todo, porque tienen precios que no tienen otros proveedores. Y además es que la logística para enviar gas o petróleo de Rusia hacia el norte de Europa se hace vía gasoductos y oleoductos, que es una logística mucho más económica y mucho más directa. Si queremos comprar de Estados Unidos, tendremos que enviar petroleros, tendremos que enviar buques de LNG que lleven gas natural licuado y va a ser mucho más lento y mucho más costoso. correcto. Entonces, eso Estados Unidos lo tiene muy claro, al final ha sido una jugada estratégica, es mi opinión, ¿eh? Lo de la guerra con Rusia y todo el movimiento Siempre está, de guerra comercial. Estados Unidos siempre está detrás de todo. Estados tío. Unidos es el gran ganador de todo esto, es el gran ganador de la guerra, porque está forrándose con las exportaciones, primero de armamento, después de materias primas que antes no consumían los del norte de Europa, y esto lo que provoca al final es que Estados Unidos gane, Rusia pierda. Recordemos que históricamente Estados Unidos y Rusia son enemigos. La excusa ahora ha sido Ucrania. Quien está sufriendo más es Ucrania y quien estamos sufriendo más de rebote es Europa. Entonces, bueno, es un contexto que el hecho de que la guerra parezca que se vaya frenando y se vaya llegando a un principio de acuerdo, pues es algo muy positivo para todos. Primero porque la gasolina va a ser un poco más barata, ¿vale? Podremos salir de ruta, gente, podremos salir de Podremos, ruta. no nos vamos a arruinar, lo primero, que no se va a morir gente o tanta gente en Ucrania ni en Rusia, que eso es lo primero, pero después a nivel económico también tiene unos efectos que nos van a ser más positivos. Lo que tenemos que ver es cuáles van a ser los efectos, ¿no? Las secuelas de esta guerra en las relaciones internacionales y en la gente también. Porque al final esto quedará grabado en la memoria de muchas personas y también cómo se reconstruye Ucrania después de todo este Exacto. bombardeo continuado que ha tenido durante semanas, ¿no? Veremos. Sí que es verdad que no será fácil la recuperación ya no solo de la población, sino también a nivel de, pues, otra vez, pues volver a las exportaciones normal y corrientes, todo esto, porque al final, hostia, todo ha sido destruido. Al final tienes que volver a construir, volver a crecer, volver a plantar, todo, porque todo ha sido quemado, pichado por tanques, destruido por aviones, bueno, mil locuras. Y además que, claro, Rusia cuando ataca no ataca a las montañas, ataca a puntos estratégicos de la Dispara economía. al aire, ¿no? En plan, No dispara a ver qué paloma toca, no. Se va a destruir, como en cualquier guerra, pues, edificios estratégicos o zonas estratégicas como puertos, aeropuertos, hospitales, centros educativos, industria. Entonces todo esto lo que hace es complicar más la reconstrucción y la activación de la economía de Ucrania, que seguramente yo ya me lo vuelo. Depende de qué acuerdo se llegue con el tema de Ucrania y Europa y la OTAN, van a haber ayudas directas a Ucrania para ayudar a la reconstrucción del país. Seguramente sea así. O a lo mejor, si finalmente, como has dicho al principio del programa, si Ucrania se divide en dos, ¿vale? Probablemente, pues, una parte de Ucrania se pase a la OTAN, por lo tanto reciba ayudas, y la otra, pues, la reconstruya la propia Rusia. Claro, o sea, aquí van a recibir ayudas, o sea, independientemente de si se dividen o no se dividen, seguramente sí que van a dividirse. La parte de Rusia Hombre, es que dudo va a mucho- recibir ayudas de Rusia también te y la digo- parte de la OTAN, pues ayudas de la OTAN. Dudo mucho que ahora Putin llegue a un acuerdo en el cual ellos no se queden con Ucrania o parte de Ucrania. Es decir, joder, si lo han bombardeado todo y no han parado, es porque quieren Ucrania para ellos. Entonces, no van a aceptar no, Ucrania vuelve a ser Ucrania. No. Una parte es nuestra o el 100%. O sea, ya veré. O sea, Rusia va a acabar ganando por huevos porque dices, bueno, a mí me suda los huevos. Sí. No puedes la OTAN no puede ayudar porque no es parte de la OTAN. Te sigo bombardeando, te acabo rodeando Kiev, o sea, Kiev, y te destruyo. Y te reviento, porque... Totalmente. Y ante este escenario de inflación, hemos hablado de criptos. Voy a acabar ya así con 4 pinceladas de lo que se puede hacer con temas de inversión, ¿vale? Para frenar esa inflación como consecuencia de la guerra en última instancia y en primera instancia como consecuencia de los estímulos
desmesurados a nivel de imprimir billetes de los bancos centrales. Lo que de los activos más interesantes para guardar esa inflación, justamente es lo que viene de Ucrania y de Rusia, que son las materias primas. Las materias primas, También. en situaciones de inflación como la actual, son las grandes ganadoras a nivel de rentabilidad. Oro, plata, petróleo, Plomo. plomo, plata o plomo. Por ejemplo, también el... ¿Cómo se llama? Para la central nuclear. Es el uranio también, es una materia prima indispensable y más en una situación de problema energético como la actual. Entonces, todas esas inversiones, juntamente con los REITs, que son como fondos de inversión de inmuebles o inmuebles como inversión directa para este tipo de, bueno, para activos inmobiliarios. Al final, los activos inmobiliarios tienen la característica de que absorben la inflación. Aunque el Estado lo que está haciendo ahora es prohibir que los propietarios puedan subir más de un 2% el precio de los alquileres a sus inquilinos, que eso al final lo que crea es una ineficiencia importante. Entonces, bueno, veremos qué pasa con el tema de Rusia. Semana los que viene próximos volveremos a días, comentarlo. y daremos un poco más de hilo a la gente que le interesa invertir en bolsa, pues cómo hacerlo para aguantar esa inflación. Y en inmuebles también, ojo. Y en inmuebles también. Así que nada, familia, como espero que os haya gustado el podcast de hoy, el programa de radio también, y nada, nos vemos la semana que viene con más chicha. Con más chicha y con novedades. ¿Y dónde nos pueden seguir, Julia? Nos pueden seguir, a ver, ¿a ti dónde te pueden seguir? CryptoBoy en YouTube o CryptoBoy.btc en Instagram. A mí en Instagram Bolsa Expertos y en bolsaexpertos.com. Pero por la calle, que no nos sigan. Exacto. Por favor, no nos sigáis por la calle. Que vaya muy bien, gente. Vaya bien.